recomienda leer la Constitución, yo le receto el 128 constitucional que habla de cuáles son las formas de rendir protesta. No existe rendición de protesta provisional en la Constitución. Ese es un argumento sacado de la manga, inexistente. La toma de protesta no es provisional, es constitucional y es conforme el ordenamiento que nos rige. Me parece una vaga justificación. Una cosa es que fuera encargado del tema en lo que fuese ratificado y se rinde la protesta constitucional, y otra es el invento que nos acaba de decir. Es penoso el argumento, es pobre y es insuficiente. A ver, permítame, señor diputado. Diputado Pablo Gómez, para alusiones personales. Solamente le recuerdo que no hay alusión sobre alusión. No, era nada más para aclarar los hechos que él se refiere. La rendición de protesta no es por una o por otra cosa, yo no dije eso. Yo dije, están tomando para poder desempeñar funciones de secretario de Hacienda provisionalmente de acuerdo con el 74 de la Constitución, mientras son ratificados los secretarios que deben serlo por el Congreso. Eso fue lo que dije. Y le recomiendo otra vez que lea la Constitución, porque no es mal ejercicio. Aseguro que no es mal ejercicio. Funciona. No se puede cumplir ninguna función pública si no se rinde protesta, aunque esté sujeto eso a la ratificación del Congreso, como lo señala el 74 de la Constitución en este caso. También para otros cargos se señala lo mismo, como es el caso del secretario de Relaciones Exteriores. Gracias. A ver, señora diputada, ¿con qué objeto? Adelante por un minuto, si es tan amable. Me queda claro, señora presidenta, que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Y creo que valdría la pena que se revisara perfectamente lo que está diciendo el diputado Pablo Gómez. Hay una toma de protesta que debería haber sido después de haber sido ratificado el secretario de Hacienda por este pleno, cosa que no ha sucedido, a pesar de que el 3 de diciembre ya salió publicado en las redes del secretario que tomó protesta. La Constitución es muy clara para el diputado Pablo Gómez, que entiendo puede apantallar a quien sea, pero no a quienes sí estamos acostumbrados a revisar los ordenamientos. Y me parece fundamental que se respete por parte del Ejecutivo Federal lo que no se ha respetado ni en procedimientos, ni tampoco en ordenamientos constitucionales. Esta Cámara es un poder independiente del Poder Ejecutivo, y si se piensa que la voluntad de un solo hombre para nombrar y designar a quien quiera solo va a pasar por un proceso de trámite si tienen la mayoría, pues no les cuesta hacer absolutamente nada si lo hacen correctamente. Me parece un exceso de soberbia lo que estamos viendo hoy, como lo hemos venido viendo estos Compañera meses diputada, aquí. su tiempo se ha agotado. Muchas gracias. A ver, diputado Espadas, ¿con qué objeto? Sonido a la curul del diputado Espadas. Adelante, por un minuto, diputado. Muchísimas gracias, diputada, para hechos y referirme no a las fallidas clases de Derecho Constitucional que se han intentado dar ahorita, sino al punto de acuerdo que estamos discutiendo en este mecanismo que se abrió, y agradezco que se haya abierto así el mecanismo, y aceptar en lo posible la parte inicial que señaló el diputado Pablo Gómez. Yo creo que es muy rescatable, como él lo decía, que el dictamen de la comisión, como es lo ordinario, se rinda a la mesa directiva para que se agende al pleno. Si se acepta esa modificación que propuso el diputado Pablo Gómez, creo que estaríamos avanzando muy bien en el proceso legislativo. Muchísimas gracias. A ver, permítame un momento, por favor, diputado Gómez. Quiero solicitarle atentamente a la Secretaría se sirva dar lectura al artículo 89 constitucional, fracción segunda, en su segundo párrafo. A ver, permítame, diputado, ya solicité a la Secretaría de lectura al segundo párrafo
de la fracción segunda del artículo 89 constitucional. ¿Cómo no, señora presidenta? En un minuto. Un momento, perdón. Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Numeral segundo, nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes. Los secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones entrarán en funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los términos de esta Constitución, dejarán de ejercer su encargo. En los supuestos de la ratificación de los secretarios de Relaciones y de Hacienda, cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en 2 ocasiones el nombramiento del mismo secretario de Estado. Ocupará el cargo la persona que designe el presidente de la República. ¿Es cuanto? Muchas gracias, señora secretaria. Ilustrada la Asamblea sobre este punto y visto que el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, ¿qué objeto, señor diputado? Adelante, diputado Delgado. Gracias, presidenta. Para hacer un par de aclaraciones. El procedimiento que se está planteando en este acuerdo es exactamente igual al que se aprobó por unanimidad en la Junta de Coordinación Política para los empleados superiores de Hacienda. El día de hoy tuve un acuerdo con el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con la presidenta de la Comisión de Hacienda, que para el caso del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público íbamos a seguir exactamente el mismo mecanismo que para los empleados superiores de Hacienda. La firma del coordinador de Acción Nacional no está porque no estaba presente cuando pasamos a firma este acuerdo, pero él avaló con su palabra lo que hoy estamos votando. Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría en votación económica si se aprueba el presente acuerdo. En votación económica se pregunta si se aprueba el presente acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Aprobado. Comuníquese. Tiene la palabra.